conversatorio charla que se llama Diego García Digar, Patrimonio, Industria y Ciudad. En el día de hoy nos acompañan dos investigadores. Nos acompaña Joana Piedrahita, quien es comunicadora social y diseñadora gráfica, y también es magíster en gestión cultural de la Universidad de Antioquia. Y también damos la bienvenida a Hamilton Suárez, quien es historiador de la Universidad Nacional, magíster en urbanismo de la UPB y estudiante del doctorado en estudios urbanos y territoriales de la Universidad Nacional. Nos alegra mucho tenerlos aquí y adelante. Gracias. Bueno, pues un agradecimiento enorme por la invitación. Obviamente, pues siempre se pone uno nervioso incluso para hablar de lo que a uno le gusta y sabe un poquito. Entonces tratemos de hacer esto como lo menos doloroso posible para nosotros y lo menos aburrido para ustedes, y vamos a conversar pues como básicamente de la experiencia que tuvimos, que tenemos, o incluso la posibilidad de inspiración que ustedes pueden tener frente a un archivo tan importante como es el de Diego García Digar. Entonces, Joana iniciará pues como la primera parte y vamos conversando sobre eso. Bueno, como para dar un contexto sobre el archivo fotográfico de Digar, el archivo fotográfico está compuesto por negativos en acetato de celulosa y está dividido en dos partes, ¿cierto? La primera es en la Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto, donde se encuentra el archivo fotográfico más importante de Latinoamérica. Resguarda pues archivos de muchos fotógrafos de la ciudad y el país. Allí se encuentra el primer fondo de Digar, que fue el primero que conocimos, que consta de 58.250 negativos, y el segundo está en el museo, en la colección de historia del Museo de la Universidad de Antioquia. Este archivo es un poco más pequeño, está sectorizado porque se centra en unas fotografías específicamente que hablan sobre la construcción de la sede de la Universidad de Antioquia, y consta de 418 negativos. Estos negativos están completamente digitalizados, los de la Universidad de Antioquia, dispuestos para consulta, pero mucha gente no sabe qué hay allí, ¿cierto? No los ha consultado. Los de la Biblioteca Pública Piloto sí tiene un porcentaje menor de digitalización porque es un archivo muy grande. Además no es el único archivo de la biblioteca, entonces allá toma un poco más de tiempo digitalizar estos negativos. Sin embargo, han avanzado pues como un poco en algunas temáticas de digitalización, dado que este archivo comprende muchas temáticas. Digar era un hombre muy versátil y que tomó fotografías en muchos ámbitos, entonces es un archivo muy amplio en temáticas. Bueno, nosotros conocimos a Digar en el 2018 en un proceso de investigación que se llamó Poética y Memoria Urbana en el legado de Diego García Digar. Este fue un proyecto que presentamos a la Secretaría de Cultura Ciudadana de la ciudad de Medellín y nos ganamos la posibilidad de investigar este archivo. Esta investigación se enfocaba en descubrir las fotografías de Digar que mostraban la historia y la transformación urbana de la ciudad en ese momento. Más adelante, dado pues como todo este proceso de investigación, surgió una exposición que se llamó La Mirada del Urbanita. Esta exposición estuvo aproximadamente un año en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Piloto, y salió un libro, que es este librito que tenemos acá, que ahorita se los vamos a compartir. Es un libro que saca la editorial de un aula, la universidad, en compañía con la Biblioteca Pública Piloto y la cooperativa Confiar. Ellos tienen esta colección que se llama El Elogio de la Sombra, y cada año sacan un libro así de bolsillo sobre un artista de la ciudad.
En el 2019 tuvimos la posibilidad de que Edgar fuera publicado con algunas de las fotografías que estuvimos investigando, analizando en el primer proyecto con la Biblioteca Pública Piloto, y resultó pues este librito. Aquí participamos con una reseña que hicimos de Edgar y la selección de las fotografías de la ciudad. Para el 2021 tuvimos la posibilidad de ingresar a la Biblioteca Pública Piloto como analistas del archivo fotográfico. Esto en un proyecto de la biblioteca que se llama Cosmoteca, que es como todo el proceso de que la biblioteca está haciendo para poner la biblioteca física en digital. Entonces, como el archivo fotográfico es tan grande, contrataron pues como algunos analistas, y por la experiencia que teníamos ya con el archivo fotográfico de Edgar, nos llamaron. Tuvimos la posibilidad de ver más amplio el trabajo de Edgar. Hamilton también tuvo la posibilidad de trabajar el archivo de otro fotógrafo que es Gabriel Carvajal. Y esto amplió mucho como la posibilidad de que las personas pudieran investigar más y tener más a disposición las fotografías, porque lo que quiere la biblioteca es como tener todo este material disponible para consulta, porque el archivo fotográfico tiene un poco de parámetros para poder entrar y manipular el archivo, tener los permisos, también como las temáticas a disposición. Entonces, este proceso es algo que está haciendo la biblioteca, y en el 2021 pudimos participar tanto con el archivo de Edgar como con el de Carvajal. Dado pues como todo este recorrido, yo decido hacer mi maestría en la Universidad de Antioquia, y quise que mi proyecto de investigación tuviera algo que ver con todo lo que habíamos hecho con el archivo fotográfico y Edgar. En este momento yo descubrí que el museo de la Universidad de Antioquia tenía una colección de Edgar, que era algo que no sabíamos. Era una colección muy pequeña y era una colección que estaba quieta, que nadie conocía, que nadie había entrado a investigar. Y esta colección muestra, como les conté ahorita, pues como todo el proceso de construcción de la universidad y de instalación de las obras de Rodrigo Arenas Betancourt. Son unas fotografías muy bellas. Durante el proceso de investigación, pues como que también logramos digitalizar todas estas fotografías. Yo planteé como producto un plan de gestión al archivo fotográfico que constaba pues como de parámetros de catalogación, conservación, divulgación, y terminé mi maestría, me gradué, el proyecto le quedó a la universidad, las fotos quedaron digitalizadas a disposición de las personas que querían investigar, y este es como todo el proceso de gestión que hemos tenido con el archivo de Edgar, como para entrar en un contexto de cómo conocimos a Edgar, cómo llegamos a sus fotografías y por qué hoy estamos conversando de eso. Bueno, para hablar un poco de Edgar, Diego García nació en 1912 en Ebélico, Antioquia, y llegó a Medellín con su familia, pues que estaban buscando como también un poco de, pues llegaron a Medellín como con la ilusión de buscar más oportunidades, ¿cierto? Edgar termina sus estudios de bachillerato en el Liceo Antioqueño y se casa con Lucía Londoño en 1947. Edgar con Lucía tuvo una familia grande, pues para la época no es grande, pero para en este momento sí. Ellos tuvieron 5 hijas mujeres y un hijo hombre. El hijo hombre se llama Jorge. Don Jorge, él está vivo. De hecho, don Jorge es como la memoria viva de su padre. Fue quien nos dio toda la información que hoy tenemos de Edgar. Con él recorrimos algunas calles de Medellín, también como mirando esos espacios donde Edgar convivía, tomaba fotos, iba y tertuliaba con sus amigos, caminaba, porque Edgar era un hombre que le gustaba mucho caminar la ciudad y por eso la retrataba tanto. Y pasa
Y empieza como en 1930 su gusto por la fotografía, ¿cierto? Él es un fotógrafo autodidacta para la época, digamos que todavía no había como tal una carrera profesional de fotógrafo, pero él a través de revistas, a través también de la autodidacta, la autodidacta empieza a aprender de la fotografía y en 1950 empieza a trabajar en Oduperli, que es un laboratorio fotográfico de Oscar Duperli, y allí empieza como técnico de laboratorio. Entonces era el que se dedicaba a hacer toda la parte de revelado de las fotografías de este espacio. Oduperli era uno de los fotógrafos aquí en Medellín, que eran los que distribuían como todas las cámaras y todos los procesos que necesitaban la fotografía de Kodak. Eran como los distribuidores oficiales de Kodak. Vigar allí aprende como toda la técnica de revelado y algunos procesos fotográficos y empieza y saca su propia fotografía. Decide pues como separarse de Duperli y empezar su camino como fotógrafo, y todo lo que aprendió en este laboratorio le permitió, digamos que, desarrollarse como fotógrafo libremente. Entonces él hacía todo el proceso de revelado, pero también hacía toda la toma de fotografías, y en este proceso, a la par de tener su propio local de fotografía, empezó a trabajar con instituciones que lo contrataban para tomar sus fotos, entre ellas la Universidad de Antioquia. Él entra como fotógrafo en la Universidad de Antioquia para retratar algunos procesos médicos en el área de patología anatomía patológica, creo que el nombre. Y él empieza a retratar allí como todos esos procesos médicos, y las fotografías que tomaba le servían a los profesores para enseñar a los estudiantes cómo hacían este proceso. Más adelante, él entra a retratar algunas actividades, eventos sociales, empieza a trabajar en la compañía colombiana de tejidos Coltejer. Ahorita Hamilton les va a profundizar como un poco más todos estos temas a profundidad de la fotografía, y en Coltejer es el fotógrafo oficial de la revista Lanzadera, que es la revista de los trabajadores y de los empleados de Coltejer. Ahí trajimos unos ejemplos como para ver la revista ahorita. También hace parte de la revista de los bomberos de Medellín, los acompaña pues con algunos incendios, retrata pues como todas esas noticias que se acaban en esta revista, y se jubila del Departamento de Medios Audiovisuales en 1975. Sin embargo, continuó con su local de fotografía, que lo cierra 3 años antes de morir. Fue un hombre que hizo fotografía hasta sus últimos momentos de vida. Conversando con don Jorge, nos contaba que él quizá tenía la memoria de que la última fotografía que tomó pudo haber sido de su nieto. Una vez fuimos a la casa de don Jorge y don Jorge nos mostró pues como un archivo fotográfico ya familiar, no tan de ciudad y tan empresarial como el que hay en la biblioteca o en el museo, y las fotografías familiares dan cuenta pues de que era un hombre muy disciplinado, era un hombre que le gustaba mucho el arte. Don Jorge nos contaba que Vigar era un hombre liberal, que era un hombre disciplinado, y por esto aprendió tan fácil la técnica de la fotografía y de todo el revelado. Le gustaba mucho el arte, la música, la pintura. Entonces quizás también esto era inspiración para las fotografías que él tomaba. Vigar, don Jorge nos contaba que era un hombre que caminaba mucho. El local fotográfico quedaba en el centro de Medellín,
y, las casas donde ellos vivieron también quedaban como muy alrededor. Entonces, la posibilidad de caminar en esa época lo dejaba ver mucho de lo que pasaba en la ciudad, y eso era también lo que él retrataba un poco. Algunas de las temáticas que se encuentran en los archivos de Edgar son hechos políticos, eventos académicos, eventos deportivos, mucha fotografía empresarial, industrial, social, médica. Con la fotografía médica pasa algo, y es que cuando Edgar muere, sus hijos deciden que este material es muy sensible, porque como era material de estudio, y ellos deciden destruir pues como todo el material médico que encontraron dentro del archivo. Entonces las fotografías médicas que hay de Edgar son muy pocas, se encuentran en el Museo de la Universidad de Antioquia, y son muy pocas, pero no son de procedimientos médicos, sino más de cómo era el quirófano, aulas de clase, por ejemplo, porque todo lo médico lo destruyeron los hijos. Entonces, lo que hay de lo médico es muy poco, pero sí encontramos muchas fotografías de la instalación, por ejemplo, de las obras de Rodrigo Arenas Betancourt en la Universidad de Antioquia, de todo el proceso de elaboración en los talleres y en la casa de Rodrigo Arenas Betancourt. Eran muy buenos amigos, muy buenos tertuliadores, y más o menos esto es como lo que abarca el archivo de Edgar. Esto y más, obviamente, pues porque ya entrando de lleno al análisis de la obra, pues obviamente uno como historiador y como urbanista pues ve un poco más allá de los contenidos que tiene la fotografía. Evidentemente en los análisis que hemos hecho en los diferentes momentos y en los diferentes archivos, pues es apenas lógico que uno lea el contenido directo de la fotografía, pero también pues no adquiere como cierta sensibilidad, cierta habilidad para leer lo que no se muestra. Vamos a leer lo que no se lee, lo que no se muestra. Y eso pues, lo podemos llamar así como una poética del instante, ¿cierto? Aludiendo no solo a que la fotografía es, digamos, la toma de ese instante irrepetible en el tiempo y en el lugar, pero también que con el tiempo y con el trasegar de los días y con el análisis de la obra, pues se va convirtiendo en algo poético, así su contenido sea dramático, como esta fotografía, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese ejercicio, no solo nosotros descubrimos una posibilidad de reflexionar y expresar la ciudad que estábamos viendo allí, además que es una ciudad lejana, en el tiempo. Muchas de las fotografías, pues, o los contenidos fotográficos de Diego García ya no existen, ¿cierto? La ciudad los ha sepultado, ha destruido su propio patrimonio. Entonces era reflexionar también de la ciudad que ya no está, ¿cierto? De la ciudad del pasado, que de alguna manera explica lo que tenemos en el presente. Entonces, esa poética y esa sensibilidad la fuimos desarrollando precisamente vinculando los contextos históricos de la ciudad a esos contenidos. De eso se trataba pues en sí las reflexiones y las descripciones que hicimos para la piloto y para la Universidad de Antioquia. Esto da un claro ejemplo de esa poética al instante, así estuviese, digamos, marcado por episodios muy dramáticos. Yo, pues como tenemos poco tiempo, yo incluí algunas fotografías como para enmarcarlo, cada uno de los temas que voy a exponer, pero también como para antojarlos un poco a ustedes que participen y que, bueno, si saben de qué se trata la fotografía, evidentemente pues lo pueden hacer. Esta fotografía es de la revista Bomberos y trata de las ruinas de un incendio del sector de Guayaquil en el centro de la ciudad en 1958. Ustedes ven ahí al fondo pues, el letrero del almacén Tía, que fue muy famoso en su época, ¿cierto? Y que daba cuenta también de lo que les hablaba, de esas cosas que no se ven o que no se cuentan directamente en la fotografía. Evidentemente, el incendio, la narrativa de la fotografía da cuenta de un incendio, pero las ruinas dan cuenta de una materialidad, por ejemplo,
la construcción en madera, en bareque, de aquella época, y eso explica también pues, la voracidad de los incendios. Entonces, la fotografía nos dice eso, también nos habla de ciertas marcas comerciales, como dice Almacén Tía, o el Almacén Caravana, ¿cierto? Donde, no recuerdo en cuál de los dos hubo, se inauguraron las primeras escaleras eléctricas de la ciudad, ¿cierto? Que eran un atractivo turístico para el momento. No se puede reír de eso, pues, pero uno ve gente yendo a la Comuna 13 a subir en la escalera eléctrica también, en el oriente. ¿Reconocen este edificio? Emblemático del centro de Medellín y sobre todo porque significó la sede de fue la sede de una institución fundamental para los procesos de poblamiento en Medellín, el Banco Central Hipotecario, ¿cierto? El banco, la entidad bancaria, pues que fue encargada de financiar muchos de los procesos de construcción de muchos barrios de la ciudad, Carlos R. Restrepo, este fue del Instituto de Crédito Territorial, la Villa de la Burrada, por ejemplo, fue construida a partir de la función institucional de este banco. Fue emblemático también porque allí el maestro Fernando Botero pues, hizo uno de sus pocos frescos, y no fue el único, creo, en su vida. Hace poco el Museo de Antioquia, en un hecho pues, muy complejo, desarmó el fresco y lo llevó al Museo de Antioquia. Hoy por hoy el edificio del Banco Central Hipotecario pertenece a los Marinillos, al almacén de Chuchería. Bueno, pero ¿qué dice la foto? Pues el transporte, es la Avenida Colombia, estaba en otro sentido, una chiva, un bus de rolero, un policía de tránsito, bueno, la vestimenta, digamos que todas esas cosas que no dice directamente la fotografía que es de un edificio, pues nos están diciendo una materialidad, unos comportamientos, una poética, ¿cierto? Una poética de una cotidianidad, unos comportamientos, una vida cotidiana, una poética del instante precisamente. El velódromo, ¿cierto? El velódromo que pues, está sufriendo mucho, pues, está ahí, ¿cierto? Unas prácticas primigenias de unos deportes, en un escenario medianamente urbanizado, ¿cierto? Con unas casas iguales, precisamente procesos pertenecientes a procesos de construcción de vivienda en serie, ¿cierto? Al fondo del Cerro del Picacho, de la comuna noroccidental, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que van dando cuenta, esto fue en 1957, van dando cuenta de la evolución de una ciudad, ¿cierto? Pues esto sí lo reconocen, pues, el aeropuerto, la pista del aeropuerto Olaya Herrera, ya pavimentada, ¿cierto? Ya pavimentada desde bueno, eso. La fotografía se llama Club El Rodeo, ¿cierto? En 1962, pero sabemos pues, que ahí está emplazado hoy por hoy el cementerio Campos de Paz. Bueno, el oficio del fotógrafo, ¿cierto? El oficio del fotógrafo. Evidentemente, como lo dijo Joana, muy acertadamente, Vigar llegó a Medellín buscando digamos, la supervivencia, siguiendo también esos procesos de poblamiento que vivió Medellín en la primera mitad del siglo XX, donde vino mucha gente, no solo por efectos del conflicto, sino también atraídos por la gran ciudad, ¿cierto? La gran ciudad ofrecía, digamos, ese misterio ignoto de la modernidad, de la supervivencia, de la generación de empleo, de un empleo fijo, de lo moderno, ¿cierto? La ciudad de Medellín, y como toda ciudad en entornos bucólicos como los de la primera mitad del siglo XX en Colombia, pues se tornan atractivos. Entonces la familia migra y Vigar se vuelve pues, fotógrafo. Incluso coincidíamos en esto con su hijo sin habérselo preguntado, y era pues que él no fue consciente en un inicio, y durante gran parte de su vida, que su obra, o su trabajo mejor, su obraje, iba a ser considerado pues con tanta importancia por nosotros los investigadores y en la construcción de la memoria de la ciudad. Para él, durante muchos años, y eso no pasa nada si lo decimos, pues fue un trabajo, ¿cierto? Fue un trabajo más. Con el tiempo, evidentemente, él logró conectarlo con casi una labor artística, ¿cierto? También por su forma de ver el mundo. Esta fotografía pues, es muy diciente, es el Colegio de la Presentación, ¿cierto? En 1955. El saludo a la bandera, pues como que no
no nos cae como muy bien ahora en día, pero dice mucho de la época, ¿cierto? Dice mucho de la época. Evidentemente habíamos acabado de salir de la Segunda Guerra Mundial y todavía, pues, ustedes saben que en Colombia algunos pensamientos del corte fascista todavía hacían mucha carrera en la época y eso se notaba en algunas situaciones. Claro, evidentemente muchos dicen que no era un saludo nazi ni fascista, pero sí que hay una concordancia de temporalidades y de prácticas para la época. Esta la reconocen, pues, es lo que vamos a hacer. No. Las letras de Coltejera en el oriente de la ciudad. Totalmente despoblados esos cerros en 1954. Evidentemente, pues esto hacía parte, él tiene, en el archivo están todas las letras fotografiadas, entonces uno puede hacer un collage interesante allí como memoria urbana, ¿cierto? Además porque pues era parte del paisaje, muchos crecimos pues viendo las letras de Coltejera iluminadas pues, durante la noche. Y evidentemente pues esta fotografía que es una de las más bellas y digamos que más reconocimiento ha tenido pues frente a la obra de Edgar, pues que es el equipo deportivo de ciclismo, ¿cierto? De 1955, ustedes saben pues que las empresas patrocinaban digamos, prácticas deportivas, ciclismo, fútbol, etcétera, ¿cierto? Y era muy famoso el equipo de Ramón Hoyos Vallejo, ¿cierto? Que ahí está, digamos, con todos sus compañeros, Honorio, Montoya, ¿cierto? Ahí están, y no son pocas las fotografías que existen de los temas de ciclismo en el archivo de DIGAR. Bueno, y lo que no se dice, pues, es decir, la fotografía es del equipo de ciclismo, pero detrás está, digamos, como toda la infraestructura de la empresa, digamos, como si fuese una narrativa de estos ciclistas están apoyados en nuestra empresa, ¿cierto? En la grandeza de nuestra empresa, que además era, pues, con unas instalaciones monumentales. Claro, y la representa, claro, digamos que nuestro nombre es representado por ciclistas y por deportistas de alto rendimiento. Esto obviamente lo reconocen, ¿cierto? El café de Montecristo, ¿cierto? Además, cuando revisamos el archivo, nosotros siempre nos encontramos con los sobres, muchos de ellos marcados por el mismo Edgar, muchos de ellos marcados por su hijo, que esa era su práctica con su padre, marcar los sobres, y uno se encuentra información muy bella, los nombres, por ejemplo, de los personajes, Serapio, Samuyedo, Tinguaro, Lola Ramírez, ¿cierto? Y el mismo Montecristo. 1957, 1959. Evidentemente, pues, el ferrocarril de Antioquia. Nosotros no nos la sabemos todas, evidentemente, pues, como historiador y urbanista, pues, tiene muchos vacíos. Pero, como dicen por ahí, uno no sabe hacer empanadas, pero sabe de dónde las venden muy buenas, ¿cierto? Sabe quién las hace muy bien. Entonces, uno simplemente seguía el rastro de algunas personas que uno más o menos sabía que tenían conocimiento de algunos elementos de la historia de Medellín y de Antioquia del país. Entonces, por ejemplo, con esta fotografía, pues es evidente, una locomotora del ferrocarril de Antioquia, marcada con el número 77. Pero desde ese ejercicio de indagación, pues dimos con un grupo de tertulianos del ferrocarril de Antioquia, antiguos obreros del ferrocarril, que voy a decir la definición que me dieron. Todavía nos reunimos a tomar café y aguardiente, cada 8 días. Y evidentemente una memoria impresionante. Fotografía del ferrocarril de Antioquia que les enviábamos, fotografía que nos devolvían detallada pues, hasta el punto. Aquí conocimos muchas historias del ferrocarril de Antioquia. Lastimosamente la memoria pues, de los obreros del ferrocarril pues, se está perdiendo porque están muriendo pues, ya pues, por la edad muchos de sus antiguos obreros y no hay una iniciativa pues, que quiera resolver esa preservación de la memoria. Posiblemente ahora pues con la modificación de todos estos talleres de Bello del ferrocarril se logre algo, pero bueno. Lo que les quiero decir es que Edgar también era fotógrafo pues no solo empresarial, sino de la vida cotidiana y muchas de esas fotografías pertenecen pues, al ferrocarril de Antioquia pues, por obvias razones. Todas las locomotoras tenían un nombre particular, ¿cierto?
entonces eran bautizadas, se llamaba el peón de Sosta, el número 77. En 1971, una foto tomada, ustedes conocen la foto emblemática de Medellín para las postales actuales, es tomada desde el Hotel Nutibara, ¿cierto? Viendo pasar el metro en la noche, y esta es una fotografía de 1971 que muestra pues, la plazuela Nutibara, obviamente sin el viaducto del metro. Lo que más me gusta es precisamente este edificio, ¿cierto? Que es del antiguo periódico liberal El Correo, ¿cierto? Que fue demolido precisamente para darle pie al metro, ¿cierto? Y ahí vemos como los edificios emblemáticos, la entonces gobernación de Antioquia. La naviera también se ve. Este es el, llamamos el portacomidas, realmente son los edificios. Estaba, bueno, este edificio, el edificio de Coltabaco, ¿cierto? El edificio del Banco de Colombia, y esta es la construcción de la torre del Banco de la República, ¿cierto? Entonces, bueno, lo interesante de la foto es lo que no se ve, ¿cierto? Lo que no se ve, tuvimos que explorar la fecha y qué pasaba, pues en el archivo de prensa de la Universidad de Antioquia, qué pasaba en esa fecha, ¿cierto? En 1971, y resulta que había una protesta estudiantil de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, del Liceo Antioqueño, bueno, y toda la Unidad Estudiantil de Medellín, y por acá estaba, digamos, como el grupo de estudiantes protestando, y bueno, cuando uno acerca la foto, el piquete policial acá, digamos, como listo para actuar frente a la protesta. Y evidentemente, nosotros cuando presentamos el proyecto a la alcaldía, pues en las convocatorias, nos obligaban a proponer un tema específico con que abordar el archivo. Ustedes saben que como los historiadores tenemos pues como una metodología, y es abordar el archivo con preguntas. Uno no va a ver qué se encuentra, sino que uno ya más o menos intuye qué quiere encontrarse. La propuesta nuestra fue revelar la transformación urbana a partir de la obra de Diego García. Por eso es que nuestras fotografías básicamente se centran en esto de los paisajes urbanos de Medellín durante la época, durante el tiempo que Diego García ejerció su labor. Entonces hay muchas fotografías del paisaje urbano. Esta pertenece a la Avenida Oriental en 1974, la construcción de la Avenida Oriental. Pues este es hoy el Parque San Antonio, ¿cierto? Estos alrededores del Parque San Antonio. Este es el actual comando de la policía, ¿cierto? Que para entonces era el colegio precisamente de la presentación. Entonces, bueno, muchas de las fotografías muestran, digamos, como esas transformaciones de ciudad, y Diego García sí que fue un testigo de primera mano. El tiempo de mayor trabajo para Diego García coincide precisamente con el auge de la ciudad industrial de Medellín, ¿cierto? Mediados de los años 50, mediados del siglo XX, donde prácticamente pues, Diego García fue testigo presencial de la transformación de la ciudad, en cuanto a la aparición de los rascacielos, ¿cierto? De los altos edificios, de la transformación de esas casas de pisos bajos, con mucha de la arquitectura anclada al periodo colonial, pero que ya veíamos una ciudad industrializada, modernizada, ¿cierto? Cambiante, y bajo el discurso del progreso y el desarrollo tan paisa, ¿cierto? Tan paisa, tan antioqueño, de arrasar lo que hay para construir sobre lo viejo, ¿cierto? Pensando pues, de una manera, a mi criterio, errada, pues que lo novedoso siempre es mejor, o que el progreso siempre es un camino en ascenso hacia el bienestar. Pues obviamente uno como historiador que vive del pasado, pues sí lamenta mucho muchos de los procesos de urbanización que ha tenido la ciudad, que mató su centro histórico, ¿cierto? No solo, por ejemplo, con la construcción de la Avenida Oriental, sino pues con otras circunstancias pues, que ustedes ya reconocerán. Esta es la quebrada Santa Elena y las instalaciones precisamente de Puerto Viera al lado, a su orilla. La Santa Elena como cauce fundacional de Medellín, pero también como motor de la industria local, muy importante en esas fotografías. Ahí hay una excepción, digámoslo así, es el color. Diego García, en su mayoría, la fotografía fue en blanco y negro, obviamente análoga. Él llegó a conocer la fotografía digital, pero ya estaba prendido pues, de la fotografía análoga, y digamos que esto fue una excepción ya
esta fotografía es de 1978, pero él básicamente pues siempre continuó con, la fotografía análoga. Esto es la quebrada de la Picacha, la pueden ver acá abajo, cruza Belén, y esta es la antigua planta de telas o de tejidos, Teis, ¿cierto? Hoy es perdón, no, Caribú. Telsa quedaba en lo que hoy es la 80 del éxito de Laureles. Precisamente al frente de esa fábrica vivió lo que No es Vicuña. ¿Perdón? No es Vicuña. Vicuña. Ahí es donde está Molinos ahora. Sí, Centro Comercial está Molinos. el Centro Comercial Molinos. Como yo estudié en esa escuela de Vicuña. Sí. Yo dije, Pueden ver. cuando pues, regalaban algo los empresarios, ¿verdad? Eran buenos empresarios. Ahora no. Pueden ver pues, los potreros y la frontera sin urbanizar, digámoslo así, o las áreas sin urbanizar, esa área de Belén. Este es el aeropuerto, o más bien pues en su época el aeródromo, las playas, ¿cierto? O lo que hoy es el aeropuerto La Llanera sin pavimentar, ¿cierto? O sea, la tierra ahí, el camino en tierra, donde aterrizaban los aviones. Fotografía de 1954. Este es lo que hoy es el Pueblito Paisa, ¿cierto? Antes era un restaurante, ¿cierto? Que estaba allá arriba encima. Y ustedes, si bien reconocen la historia, pues la Sociedad de Mejoras Públicas tenía pues en su objetivo hacer de Medellín un gran centro turístico, digamos así, y construir ciertos atractivos que sirvieran para este propósito, y entonces se emprende la construcción de Pueblito Paisa. Pues obviamente digamos que destruyen el restaurante y emprenden la construcción de lo que hoy es el Pueblito Paisa. Ese es el Cerro Notibara. Bueno, ustedes pueden ver al fondo pues todo los descampados de lo que hoy es Belén. el barrio San Joaquín y bueno, la Bolivariana. Por acá estaría el campus de la UPB, arriba a la derecha. Belén Fátima, ¿cierto? Esta parte de acá. Lo institucional y lo social, pues no nos va a dar el tiempo, pero de pronto ahorita en la conversación les muestro un poco pues el aporte que tuvo LIGAR para la revista Lanzadera, que era, como lo decía Joana, el medio de expresión de los trabajadores y obreros de Contejer. Evidentemente este es la unidad deportiva Atanasio Girardot en su época primigenia. En las fotografías aéreas de Diego García aparece algo representativo de esa época, de la segunda mitad del siglo XX en Medellín. Pues no solo es el cruce del río hacia el occidente, la otra banda, sino también que aparecen unos dispositivos muy evidentes, que son las canalizaciones de las quebradas, ¿cierto? Que fueron como las evidencias del ordenamiento del agua para la disposición de nuevos suelos para la construcción. Entonces vemos todo, digamos, como todo el complejo deportivo, el Coliseo Iván de Bedú, del Diamante de Béisbol, la calle Colombia, ¿cierto? El Colegio Marco Fidel Suárez, bueno, la Macarena, la canalización del río, bueno, y todos los procesos que se pueden evidenciar en esta fotografía. Es pionero en fotografía aérea. ¿Cómo? Perdón. Es pionero en fotografía aérea. Pues no pionero. Carvajal, me parece. Carvajal tuvo que ver mucho allí en el inicio de la fotografía aérea. Pero pues sí, Ligar no fue pionero, pero sí que supo aprovechar eso. Ya vamos a ver una fotografía que da cuenta de precisamente la que sigue, ¿cierto? Esta fotografía es de los entornos, no sé si ustedes reconocen, está la iglesia de la Veracruz, ¿cierto? Este es para entonces el Palacio Municipal, lo que hoy es el Museo de Antioquia, ¿cierto? Y esta es la carrera Carabobo. ¿Por qué se ve esto así
porque evidentemente, a ver, no había una tecnología como la conocemos hoy de fotografía aérea. Entonces, ante esa carencia, ¿qué se hizo? Se le hizo un hueco a una avioneta. Y ya, así tomaban la foto. Y eso, pues la sombra que está ahí, da cuenta de ella. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, seleccionábamos las fotografías, a mí me encantan esas fotografías, digamos que tienen un aspecto que se sale de lo convencional, porque nosotros no perseguimos como la belleza, lo bien hecho. Entonces nos decían, por ejemplo, no escoja eso porque tiene, por ejemplo, ángulo aberrante, pues que de pronto entonces se torce un poquito y entonces, pero ahí está, esas cosas dicen cosas, ¿cierto? Esas forman, esas cosas cuentan cosas. Entonces, si yo veo la fotografía tal como se esperaba que fuese, no hubiésemos descubierto que había, digamos, como una acción para poder fotografiar eso. ¿Cierto? Esas avionetas eran de los hermanos Amorte, ¿cierto? Que posteriormente también se dedicaron a la fotografía y utilizaban sus avionetas para tal fin, ¿cierto? Entonces Gabriel Carvajal también utilizó mucho los servicios de los hermanos Amortegui para tomar fotografías similares. Sucede como esto, ¿cierto? Una evidencia importantísima de la transformación urbana de la ciudad. Si nosotros vemos esa fotografía en el hoy, esta fotografía es de 1960, tiene 60 años, ¿cierto? Podemos evidenciar la transformación de la ciudad, sobre todo en las construcciones en altura. Pero entonces ustedes saben pues, que apenas están apareciendo los edificios digamos, de mayor altura, llamados rascacielos, pues por ahí rascacielos de 2 pisos, ¿cierto? Pues lo que vemos hoy como un edificio de 10 pisos, lo veían en ese entonces como un rascacielos. Y evidentemente había, pues por su gran volumen se distingue la Catedral Metropolitana, que nuestra costumbre pues conservadora era como el referente de la urbanización, no se puede ser más grande que la iglesia, ¿cierto? No se puede ser más grande que la iglesia, y eso explica en gran medida pues porque casi todos en sus alrededores pues no sobrepasa la altura de las torres de la iglesia. Y evidentemente, como estábamos hablando de la ciudad moderna, ¿cierto? De la modernización de la ciudad, el neón tuvo que ver mucho, ¿cierto? Por el neón fue otra de las empresas que contrató a Diego García precisamente para dar cuenta de esa incidencia en el paisaje urbano. Esta fotografía no tiene fecha, pero asumimos que es por ahí de la década del 60. Esta es la avenida Junín, ¿cierto? En el cruce con la playa. Y pues lo que cuenta también esta fotografía en un diciembre, ¿cierto? Están las calles decoradas, era también la aparición de unas marcas extranjeras que venían a la ciudad, ¿cierto? Y que se mostraban con todo su ímpetu frente al mercado. La construcción del Seminario Mayor, ¿cierto? Arriba de Loreto, del barrio Loreto. También la color, una foto muy hermosa, ¿cierto? De 1956. Da cuenta también digamos, no solo del catolicismo en Medellín, del conservadurismo como tal, sino también de lo que se ve al fondo, ¿cierto? De la pista del aeropuerto La Herrera y todos estos terrenos despoblados para entonces. Y bueno, ligar como urbanista las pistas y los contextos, un poco de lo que hablaba. Yo, pues, obviamente yo no tengo, ni nadie tiene la capacidad de hablar con los fallecidos, ¿cierto? Pero sí que uno puede comprender un poco, sin ponerse en los zapatos de la otra persona, aquellos mensajes discretos y aquellas pistas que dejaba de los contextos el fotógrafo en su obra. Este es el Parque de Río, el fundacional de Medellín, ¿cierto? Aquí está la iglesia. Y bueno, uno como urbanista, pues Manuel Delgado, profesor español, dice que los urbanistas pues no hacemos la ciudad, evidentemente, nosotros no somos diseñadores, no somos arquitectos, no vamos por ahí diciendo pongan este puente aquí, quiten la... No, expresamos, leemos y expresamos la ciudad. De alguna manera la maestría que yo hice fue una maestría en discurso urbano, se puede decir, ¿cierto? Cosa que me alegra mucho. Y para urbanistas, los que caminan la ciudad, ¿cierto? Los que la fotografían, los taxistas, ¿cierto? Los íbaros, las prostitutas, quienes conocen mejor y expresan la ciudad que ellos. Pues, así haya uno estudiado y tenga muchas habilidades, pues evidentemente muchos son urbanistas
los buceros, ¿cierto? Los venteros callejeros, las tinteras del Parque del Río, sí, que conocen la ciudad. Todos ellos expresan la ciudad de una manera distinta y de alguna manera también son urbanistas, evidentemente. Y Garci, que lo fue precisamente por brindarnos toda esta información. Derrumbe de Medialuna Santa Elena, ¿cierto? En 1954. La construcción del colegio San José, arriba en Boston. La construcción de la Torre del Café, que daba cuenta también de ese proceso de industrialización de Colombia, pues, en Colombia, y daba cuenta pues, del poder de la industria del café en 1974. Los alrededores de la torre del Banco de la República. En que por acá apenas estaba construyendo lo que hoy es el Palacio de Exposiciones. Una de las empresas más bollantes pues, durante desde la segunda mitad del siglo XX que Colombia estaba hoy, que es Argos, ¿cierto? Es el puente de la calle 30, en 1954. Le quitaron a los campesinos. Esta es la antigua, pues la actual vía al poblado, que entonces se llamaba la vía privada. Bueno, y esto ya para rematar esta tanda de fotografías, pues es la construcción de la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia. En 1967. Esta me gusta mucho, a pesar de lo dramático del contenido, pues es Prometeo cayendo, que es una de las obras de Rodrigo Arenas, del bloque 16, pero el bloque en ruinas, en 1973, después de la quema, adjudicada a unos estudiantes muy bravos, pues, muy enojados por la muerte, el asesinato de Barrientos al interior o en los alrededores de la universidad, precisamente en el marco de una protesta estudiantil. Ustedes conocen la historia, asesina a Fernando Barrientos, los estudiantes van y le ponen el cuerpo al rector encima y luego se sobreviene pues, el incendio. Las fotografías que hay allí, esta fotografía pertenece al Museo Universitario. Hay unas fotografías brutales pues, de los archivos quemados, de las oficinas destruidas, de los muebles en cenizas. Una cosa realmente pues, un dramático, pero pues ya, digamos, de comillas, bello, ¿cierto? Y la construcción del Museo Universitario, precisamente, que alberga la colección y la construcción de esta obra que se llama El hombre creador de energía, ¿cierto? Que es la distintiva de la Universidad de Antioquia. Bueno, como conclusiones ya rápido para que iniciemos la conversación, si podemos quedarnos hasta las 9 sería muy bueno. Seguramente ahorita darán un anuncio que ya vamos a cerrar, pero nos podemos quedar otro ratico más conversando. Vale, Temprano. chicos y chicas, del fondo de llegar está todo por hacer, en serio, pues es como una especie de llamada de atención para las instituciones, para nosotros, de todo ese montón. ¿Cuántas fotografías tiene el archivo en la pilota? 58.250 fotografías, nosotros documentamos 300. Pues está todo por hacer. Y oiga, una cosa impresionante, para esta exposición, para esta charla, estuvimos revisando la página digital, el archivo digital de la Biblioteca Pública Piloto. Ninguna de estas fotografías que nosotros documentamos en el 2018 se ha subido. Ninguna, ¿cierto? Ninguna. ¿Por qué? Pues, podemos hablar de eso ahorita. Pero ¿cuánto del archivo de él está como en porcentaje subido a ese? Como el 1%. ¿Cierto? Entonces todo está por hacer, ¿cierto? Y pues siempre uno tiene nuevas preguntas sobre los archivos, ¿cierto? Entonces, no solo hacer nuevas preguntas al material antiguo, sino cuestionar lo que no sea documentado, ¿cierto? Cuestionar o sacar a la luz lo que no sea documentado. Ustedes pueden ir al archivo fotográfico, pedir los negativos, estudiarlos, documentarlos, ¿cierto? Porque pues, está todo por hacer, la obra de Diego García es una representación de la transformación de la ciudad. Creo que uno puede ver allí como una especie de película pasando fotografía por fotografía, cómo se ha construido y cómo se ha destruido también la ciudad. Estamos hablando de Medellín porque esa fue, digamos, nuestro énfasis, pero Diego García también tiene fotografías de todo
los municipios de la región metropolitana. Entonces, si bien ustedes podrían interesarse por algún municipio en especial, podrían ir a estudiar su obra. Entonces, es un testimonio sin igual de la transformación de la ciudad. Hay unas recomendaciones técnicas que aquí la gestora cultural puede hablar más de eso. Bueno, como le decía Hamilton, lo que vimos en la Biblioteca Pública Piloto fue una cantidad de negativos. El archivo de la biblioteca es uno de los más grandes en Latinoamérica. Hablando de fotografías en formato negativo, no solo los de DIGAR, la biblioteca tiene más de 1 millón de fotografías de muchos fotógrafos, entonces también la invitación es para que no solo se interesen por la obra de DIGAR, sino de todas las temáticas fotográficas que hay dentro de la biblioteca. Y dentro de las recomendaciones técnicas, queríamos también ponerles este punto, y es porque estas fotografías necesitan unas recomendaciones específicas para su conservación, ¿cierto? Que no todos los lugares lo tienen. Por ejemplo, cuando yo conocí el archivo fotográfico de la Universidad de Antioquia, la colección de historia no tenía las condiciones para tener el archivo. Entonces, por ahí empezamos, por ejemplo, el trabajo con la universidad, de tener un lugar adecuado, con un ambiente adecuado. Los negativos no pueden tener un ambiente muy húmedo, deben estar en un espacio frío, tener un grado pues, de conservación, de cuidado, consultar las fotografías, por ejemplo, con guantes, no tocarlas con los dedos porque las huellas empiezan a deteriorar el material. Esto hace que se puedan conservar más las fotografías, ¿cierto? Y el hecho de tenerlas digitales permite que la consulta se haga sobre la fotografía digital y no sobre la fotografía original, que es el negativo, porque este ya es un poco más delicado. Queríamos hacer énfasis también en la circulación y la divulgación, porque estos son materiales que no se consultan. Muchas veces la gente no tiene la iniciativa de ir a investigar algunos temas que pueden encontrar dentro de la fotografía, como les mostramos ahorita y como les decía Hamilton, es leer más allá de lo que se ve en la fotografía, leer los contextos, ver las cotidianidades de la época, consultar otras fuentes. La fotografía es una gran fuente de consulta que nos da cuenta pues como de muchas cosas, y esto lo planteé yo en mi proyecto de investigación porque también queríamos que esto fuera un plan de gestión al archivo y que dejara como estos parámetros de conservación que permiten que las fotografías se conserven mejor, duren más tiempo y muchas generaciones tengan la posibilidad de conocerlas. Nosotros amamos la Biblioteca Pública Piloto, la Biblioteca Patrimonial de Medellín. Su constitución obedeció más que, obviamente, pues un proyecto altruista de acercar la lectura y la educación a la comunidad en general. También obedeció a esa dinámica modernizadora de la ciudad. Sí, yo siempre he considerado que la Biblioteca Pública Piloto es un proyecto cultural, pero también político, que da cuenta del avance de una ciudad. ¿Qué ha sido con los años ese proyecto político de la Piloto? Pues ahí, entre paréntesis, o entre comillas, porque pues, evidentemente la biblioteca desde hace mucho rato no la está pagando bien, ¿cierto? No es cuestión de la alcaldía reciente, sino que otros no lo han hecho mejor, ¿cierto? Hace poco hicieron un debate en el Consejo de Medellín donde daban cuenta del deterioro físico a 2 o 3 años de haber sido remodelada la infraestructura de la biblioteca, ¿cierto? Donde mostraron fotografías del archivo fotográfico con plásticos encima para que no se mojara. Que les caían goteras. Caían goteras. Recuerdo mucho de los últimos días que estuvimos analizando en el año 2020 el archivo, yo el de Carvajal y ella el de DIGAR, que poníamos los negativos sobre estas mesas que se llaman mesas de luz, y los negativos se movían, se encogían. Entonces nosotros preguntamos, ¿pero qué pasa? No, es que las luces que están debajo pues generaban un calor tal que achicharraban pues el material. Y entonces nosotros, pero ¿cómo así? Entonces claro, nos tocaba apagar la mesa durante un rato pues, para que la temperatura bajara. Pero ¿por qué estamos trabajando sobre mesas de luz
con luces de neón todavía, ¿cierto? Existe el LED, que no genera calor, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, ¿cierto? Porque se tienen que cubrir las fotos, las estanterías con plástico para que no mojen, ¿cierto? Entonces, en eso se necesita, digamos, como mucho, y eso va, pues, el tema de la conservación. Lastimosamente está así, ¿cierto? Está así, y no pasa solo con el archivo de DIGAR, ¿cierto? El hecho que no se hayan subido las fotografías que nosotros catalogamos en 2018, pues dice mucho. Entonces nos cuentan todavía, pues, gente que es doliente del archivo, que hay muchos archivos donados que están hacía años, ¿cierto? 4 o 5 años, de la misma forma que los donaron sus dueños o los herederos de sus dueños originales. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues precisamente, pues, bueno, La hablar cultura mucho de eso, mafiosa. pero En una entrevista que yo le hice a Esteban Duperli, que es como el heredero de todo, pues como toda la memoria fotográfica de toda la familia Duperli, él nos contaba cuando trabajaba en la Biblioteca Pública Piloto precisamente en el archivo, y él donó todo el archivo fotográfico de su familia a la biblioteca, y nos decía que estaban las mismas cajas en el que las trajo. estamos hablando del archivo de Duperli, que es Duperli, uno de de la los familia pioneros Duperli. de la fotografía, digamos, masiva en Medellín. Pues que eso no le conviene. Pues, y que Y sea para también, cultura. la ¿no? reflexión es para que en estos espacios donde se tratan materiales patrimoniales que cuentan la historia de la ciudad, del país mismo, es también para que profesionales capacitados puedan hacer este trabajo. Porque muchas veces en estos espacios, en estas entidades públicas como la Biblioteca Pública Piloto, las personas que están allí no tienen todas las capacidades ni todo el conocimiento para trabajar sobre estos archivos, entonces por eso pasa lo que pasa, no se suben las fotografías al repositorio digital, las fotografías donadas siguen en cajas, se trabaja en mesas de calor que achicharran el material, entonces es como, la reflexión también es como para que nosotros como ciudadanos tengamos la capacidad también de hacer esa crítica, de ir a investigar, de ir a ver lo que está pasando y también de dejar la denuncia de que nuestro patrimonio histórico también está ahí como en una crisis. No, después de trabajar con el archivo de DIGAR, pues se enamora de él. Sí, y también de DIGAR, Mucho cuidado. y bueno, uno de alguna manera lo convierte en su vida. Todas y todos. No, cuando se meten en el cuento, ve DIGAR en todas partes, ¿cierto? Entonces, cuando hacíamos los recorridos a pie con el hijo de DIGAR por los lugares de hábitat de su padre, pues de alguna manera estábamos recorriendo la memoria de la ciudad, y esa ciudad de los años 50, pues que él nos narraba con esa euforia tan bella, pues de ver la obra de su padre, pues como reconocida por unas personas décadas después. Entonces, la idea es una recomendación y tras las pistas de otros archivos de DIGAR, incluso del archivo que nos ha contado, comentar el uso de lo que hay, ¿cierto? Y pues hoy me animé, ¿cierto? Nos vamos a animar a poner una PQR, pues, porque es que el tema, pues claro, lo que hicimos nosotros en 2018 fue un trabajo con dineros públicos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no está ahí? Era como un detrimento patrimonial, digamos así, ¿cierto? Además, se pierde la posibilidad de ustedes reconocer ese trabajo, pues que debe estar allí. Estas fotografías, las que les mostré de la ciudad, pues no se pueden publicar. Nosotros firmamos, pues firmamos no, sino que hay, digamos, un acuerdo de que no se puede publicar hasta que la biblioteca no lo publique. Entonces, digamos que ahí los antojamos pues un poco, pero pues las fotografías están allá. Solo hace falta pues como gestionar para que las publique. Paradójicamente, ¿sabe qué se aparecen? Las descripciones. Uno se mete ahí y busca, qué sé yo, construcción de la línea oriental, y está toda la descripción que hicimos, nuestros nombres, el municipio, y no está la foto. Es como imagínense la foto, ¿cierto? No, finalmente pues, miren, cuando uno estudia hechos de memoria, sobre todo, pues que es el caso mío, que yo me tiré a eso, a estudiar el barrio popular, ese es el motivo de mis estudios doctorales ahora. Uno de los repositorios de memoria más importantes, más simbólicos y más representativos del barrio es el álbum familiar, ¿sí? A tal punto de que muchas de nuestras tías, abuelas, madres,
¿cierto? Conservan los álbumes como uno de sus patrimonios más preciados, porque es la garantía y la representación de que se estuvo ahí, estuvo con el ser querido, incluso el que ya no está vivo, ¿cierto? Y uno se encuentra cosas como, pues, obviamente fotografías, tarjetas de primera comunión, pero también se encuentra pedazos de pelos, mechones, pues, pedazos de telas, ombligos, dientes, pues, cosas así, ¿cierto? ¿No? En los álbumes familiares se encuentra eso. Cuando uno estudia a Digar o a Carvajal o algún archivo fotográfico, es como si lo estuvieran llamando a sentarse en la sala de una casa, de una señora llamada Ciudad, y dijera, vea, este es mi álbum familiar. Por eso resulta tan importante, es como que nosotros aceptamos la invitación de esa señora bella llamada Ciudad, precisamente a sentarnos a hablar un poco pues, de ese archivo. Y por eso es tan importante defender, documentar y difundir esos contenidos. Espacios como estos, la biblioteca, el encuentro y la conversa que va a tener lugar en este momento, pues obran sobre el futuro. Ustedes saben que la memoria, pues nosotros no podemos cambiar la historia, ya la historia está ahí. Podemos cambiar la forma en que la narramos, pero básicamente la memoria obra sobre el futuro. Entendiendo la ciudad que fuimos, entendiendo la sociedad que fuimos, podemos entender la sociedad que somos y podemos de alguna manera incidir sobre la sociedad que seremos. Para no cometer los mismos errores, posiblemente, y también para fortalecer lo que estuvo bueno. Tomamos la memoria como fuente y ese es como nuestro mensaje el día de hoy y el llamado pues como a que lo hagamos juntos. Muchas gracias. Bueno. Bueno, damos espacio a preguntas, comentarios. Yo tengo uno. Bueno, por ahí. Sí, no, hay el varios. compañero había levantado la mano. Sí. Yo porque va a preguntar, el letrero de Cortijeres, ¿de qué año? ¿Me recuerdas? Sí, acá está la fecha. 51. Es 1954. Ya estaba ese letrero. Yo tuve la oportunidad de estar ahora en mayo allá. Todo eso está urbanizado. No más falta este pedacito. Eso es que tiene dueño. Pues resultó que tiene dueño, pues muy raro, porque por allá nadie tiene. Fui a visitar una familia que vive media cuadrita antes del letrero. Nadie tiene títulos de propiedad raíz, ¿cierto? Ni compraventa ni nada, pero ya sabemos que son los comos, que son los dueños de eso. De ahí hacia abajo hay una urbanización, legal constituida, pues es una urbanización. Yo no sé cómo la curaduría en su tiempo me dicen que la construyeron hace 20 años, dieron permiso para construir un saladero. Al otro lado, acá, al lado derecho, hay un cañón, baja por ahí una quebrada, hay una pinera para el otro lado. Yo pregunté, ¿y por qué ya no han construido? Y me dijeron, no, es que esa tierra es de la Universidad de Antioquia. Y pues aquí los que mandan respetan eso. Y yo, ¿cómo? Pues son cosas que son increíbles y que como las curadurías de Medellín o los grupos políticos todos van a buscar votos por allá y ellos son los que también secundan de cierta manera de que se dé desapoblamiento allá cerca. Porque yo estuve fui a la Universidad de Arquitectura de Bolivariana, allá hay un servicio social, ya me dijeron, no les podemos colaborar porque son tierras de invasión, de alto riesgo, porque ya me pidieron para construir por allá algo que quieren construir un sitio para niños, y me dijeron que no. Y sin embargo ya la están construyendo, ¿cierto? Está construyendo. Y la otra foto que voy a comentar muy duro es pues, lo que pasa acá, es una ciudad sin ley. Por eso es que no ha habido un desarrollo equitativo, ni armónico, ni con curadurías, como tú decías. Aquí, al estilo paisa, se destruye una ciudad, se monta la otra con los poderes económicos. Y la otra, me llamó mucho la atención, la de Argos, ya del azul.
Yo que quiero ver un detalle ahí. Ahí está la ceiba. Es la única que ha sobrevivido y quedó en el centro comercial Punto Clave. O sea que esa ceiba tiene como más de 70 años. Sí. Eso le pasó el urbanismo por todos lados y la respetaron. Qué rico. Qué rico que la respetaron. Ahí está. Porque era lo que más me impresionaba en los años 80 cuando yo bajaba, era un niño, ver el árbol ahí que por ahí volteaban los, no sé si todavía voltean, los de esta ruta de ya ahora es solo bus, voltean ahí y yo veía siempre la ceiba, ¿cierto? Y me llama mucho la atención que la respetaron y que todo lo otro, que esa fábrica era lo que más contaminaba, por ahí pasaba el bus y uno se quedaba ciego si no cerraba los ojos. Del escape de todo ese, en el ambiente del cemento que se volaba, se iba a la atmósfera, era de las calles más contaminantes, los sitios más contaminantes en los 80. Claro, hay una fotografía de Edgar de Simesa, que quedaba ahí cerquita. Sí, también, no, los dos, qué cosa tan de los altos hornos, pues, era impresionante, las maquinarias, pues, me gustaba mucho esas fotografías porque daba cuenta, pues, como de aquello que en filosofía llama la poiesis, ¿cierto? De que uno labra el instrumento, perdón, uno labra la obra, pero la obra también lo labra uno, ¿cierto? Entonces ver esos obreros con esos martillos y, digamos, como enfrentándose al calor de esos altos hornos era como de alguna manera entender la poética del instante de que los hornos estaban horneando a esos obreros, ¿cierto? A esa fuerza obrera que era bastante relevante en esa época. Eso es lo que nos dicen las fotografías, eso es, ¿cierto? Nosotros también en ese caminar por esos lugares de las fotografías pasadas evidenciábamos eso, los relictos, ¿cierto? Una esquina, una materialidad. Nos encontrábamos, por ejemplo, con lámparas que ya no funcionaban, pero que por alguna razón quedaban allí, empotradas, ¿cierto? Ya oxidadas, sin bombillos, y eso daba cuenta de algo, ¿cierto? Algún tipo de materialidad. Por ejemplo, hay una foto que está acá en este librito, pues, de unos niños bañándose en un charco en la playa, pues, en la avenida de la playa, pues, y esas jardineras ya no existen, ¿cierto? Tal cual se veían ahí en la fotografía, entonces era como ver eso, los teatros, por ejemplo. ¿Cómo? Las jardineras del teatro Junín, entonces ver eso es ver una ciudad que ya no existe. Eso es una tristeza ver. Le pregunto, como dice ahí que es fotógrafo oficial a partir del año 70 de Coltejer, yo tuve la oportunidad de ver aquí en las instalaciones de Itagüí Presidencia el álbum del edificio Coltejer. Él es el que hace todo ese registro. Sí. O sea, porque había una tarea, cada fecha, cada mes había que hacer el avance del edificio. Sí, entre muchos, pues, evidentemente, pues, él tenía ahí la potestad por ser el fotógrafo oficial de la empresa. Por aquí incluso hay una fotografía. Todas estas fotografías son de la publicación de la revista Lanzadero. Sí, ya son lo fotografías miramos. de él, ya, digamos, impresas ahí en la revista. Ya no, porque no. ¿A dónde está el archivo de la revista? En la Piloto y en la de Antioquia. Hay ejemplares, no todos. Ejemplares. Sí, De hecho, gran parte del archivo fotográfico de Edgar que hay en la Piloto, que nosotros no entramos pues como a profundidad en él, es de Coltejer. Se puede decir que quebra el 40%. Mire, realmente la cifra es tan relevante que la copié acá. Hay 2.598 sobres marcados como Coltejer. Y eso suman 17.780 fotografías de Coltejer. Solo de Coltejer. Estarían las bienales. Seguro, Sí, claro. De hecho, sí. Y había registro de todo, de oficinas, de reuniones, de eventos, seguramente todas las bienales. Bien, y como mandan, en la presentación que hacen de este evento hoy, está la chimenea de Coltejer, que hace 15, 20 días ya acaban de parar. Fue intencional, Eso fue realmente nos muy estaba contando Eli ahorita y es una lástima, ¿cierto? Es
claro, tengo profesores que me dicen, no es que no hay que llorar sobre la tapia, ¿cierto? Pero yo sí que lloro sobre la tapia, pues porque la tapia dice cosas, ¿cierto? Dice cosas y es muy desastroso que eso pase, ¿cierto? Claro, esta es la punta del edificio Coltejer, tiene muchas más fotografías de la construcción, del hueco, pues, de los cimientos del edificio, ¿cierto? Esta es, digamos, como algunas portadas de la revista. Evidentemente, pues había aquí mire, por ejemplo, pues fotografías de los últimos pisos del edificio, etcétera. Documentaba mucho material, pues, referente obviamente a la empresa, a los apoyos deportivos, al tema del ciclismo, a lo social, ¿cierto? A las instalaciones. Bueno, este es Rosellón, ¿cierto? La sede de Rosellón, impresionante, pues estamos hablando de dimensiones impresionantes. Acá pues la reseña pues de llegar como fotógrafo oficial. Bueno, y así, aquí por ejemplo, les podemos dejar esto, no le digan a nadie, estamos grabando. Este, digamos, el registro de las me puse nervioso. Se edita. Este es el registro de los sobres de las fotografías de DIGAR que hay en la Biblioteca Pública Piloto. Entonces ustedes pueden buscar por temática, pues qué sé yo, avenida Oriental, o barrio tal, o municipio Envigado, municipio tal. Entonces pueden ubicar el sobre, ir a la Piloto y decir, muéstrenme este sobre, y ustedes pueden verificar el contenido. Y allá pues lo digitalizan y pueden utilizar la fotografía. DIGAR tenía una particularidad y era muy juicioso con su trabajo. Entonces, cuando los hijos donaron el archivo en la biblioteca, lo donaron en sobres y cada sobre estaba marcado como con la temática que había en las fotografías y el año en que se tomaron. Este ejercicio lo hizo DIGAR con su hijo, era como una práctica entre ellos y por eso hay la posibilidad de saber qué hay en cada sobre, cuántas fotografías, porque cuando donaron el archivo ya había como este trabajo adelantado, ¿cierto? Esto es algo que no pasa con todos los archivos de la biblioteca, todavía no están todos documentados de esta manera, sino como DIGAR era tan juicioso en su práctica como fotógrafo, adelantó mucho de este trabajo y fue más fácil sistematizarlo. Fotografías de la librería de Alberto Aguirre, por ejemplo. Impresionante, pues uno detallar lo que había ahí, ¿cierto? Almacén Flamingo, hay una fotografía de Flamingo, del Flamingo que queda bajito del Parque San Antonio, del éxito de San Antonio hoy, que es muy evidente, no la puse allí, me arrepiento en ese momento, pero da cuenta de la traída del primer televisor, bueno, del primer televisor no, sino de la venta pues del televisor como tal y lo ponían en la vidriera y entonces se aglomeraba pues como toda la gente allí a ver un televisor, ese aparato pues mágico y entonces es muy bacano pues como ver eso. Muchas de las marcas de la época están acá, ¿cierto? De los almacenes y de las empresas representativas están acá en este archivo. Pues, qué pena, compañero, iba a preguntar. Sí, ¿qué reflexión, cuestionamiento, comentario sobre los archivos de la prensa o el archivo histórico de Antioquia en cuanto a estos temas? Pues no hay unos competentes. El archivo histórico de Antioquia, sí, pues muy conocido, y los archivos de la prensa local, pues. Pero ¿cuál es la relación con DIGAR? Sí, también tienen una serie de documentos equivalentes, algo parecido a esto. Pues el Archivo Histórico de Antioquia, pues digamos que sus piezas son documentales en el sentido pues del material textual, ¿cierto? No tienen, pues, por lo menos yo no he conocido pues material fotográfico, aunque deben tener, pues en el actual Palacio de la Cultura, por ejemplo, hay un archivo musical muy importante que da cuenta pues de la historia musical que, bueno, de alguna manera se emparenta. DIGAR tiene muchas fotografías de discos fuentes, por ejemplo, de la industria musical del entonces de Medellín, que fue quizá la más avanzada de Latinoamérica para la época, ¿cierto?
Pero el Archivo Histórico de Antioquia pues tiene una temporalidad que sobrepasa pues el ejercicio fotográfico, digamos así, entre comillas, reciente de DIGAR. Y el archivo de prensa, pues no, digamos que ese archivo nosotros no lo hemos investigado, pero seguramente archivos como el del Mundo, el del Colombiano, tendrán algo, alguna reseña o alguna fotografía de DIGAR, aunque no tenemos pues evidencia de que su participación haya sido tan profunda en estos medios de comunicación. Por ejemplo, aquí algo también que nos faltó es decir, DIGAR fue fotógrafo del Hipódromo San Fernando, por ejemplo, y era una labor pues muy bacana. Era el encargado de la foto finish de las carreras. Eso debía pertenecer a Caltabí, todo ese archivo, lo mismo que de Coltejer, la biblioteca de Vieja. Chan, chan, Es una propuesta Que lo tenga porque sea Que sea público. compañero. Compañería, Yo creo que agradecer a estos actores culturales de la época por haber prolongado la memoria en medio de esas condiciones tan particulares, llamémoslo así, y por habernos dejado todo este legado y todo este acumulado que de manera muy directa nos permite reconocernos en lo que somos como pueblo. La fotografía, como lo decían ahora, arroja unas informaciones de datación, por ejemplo, una datación cronológica. Importantísimo, aparte de los que estamos acá reunidos, que de una u otra manera somos dolientes sobre el tema, urgente capacitar a la clase política colombiana, a la clase política de este platanal llamado Itagüí. No, porque es que es horrible, o sea, el patrimonio cultural en todas sus formas y manifestaciones habla de nosotros. Ellos nos han hablado a nosotros ¿de qué le vamos a hablar a las generaciones futuras? Acaban de tumbar el último gigante de humo, como la llamé yo, la chimenea de Sedeco. Es un bien de un particular, ¿cierto? Pero ni siquiera tenemos acceso a las instalaciones de Sedeco para hacer un registro fotográfico del espacio físico. Urgente capacitar a la clase política de acá, de este platanal, porque inclusive en la misma Casa de la Cultura, cierro comillas, entonces vos como fotógrafo vas a tomar una fotografía de la niña de 15 que se puso muy pispa, y la fotografía es con la Casa de la Cultura atrás. No te dejan tomar la foto, porque es un edificio institucional. ¿El pasado oscuro o qué? Y el fotógrafo tiene algo en particular, y es que es un promotor de la marca y de la imagen de ciudad. No, yo ya no digo más. No, total, esas cosas pasan, pues. No, los talleres del ferrocarril en Bello no los iban a tumbar para hacer edificios legales. Sí, van a hacer. Yo, a título personal, lo que dice Oscar Luco. Yo llevo 40 años dedicado a la fotografía en Italia. Eso no como yo mismo, ni como por esa lucha de recuerdo y demás. Lo que dice Oscar Luco es verdad, hay una formación del público. Ya la fotografía en esa inmediatez, todo el mundo fotógrafo. Todos. Pero a partir de esa memoria, inclusive yo hice una historia hace poquito, hace un mes. Pero el antes y el después de Italia. ¿Qué lidia para que los colegios de aquí también decían? Vea, señor rector, yo digo toda la historia, los 100 años de la fotografía de Itagüí, que es más negro el color. Ya está enmarcada
los paneles. Visité como 4 colegios. Como yo no enseño la estética. No, váyame con las profesoras sociales, váyame con pelanistas. Yo es que yo ya tengo la posición. No fui. Le hice aquí en la biblioteca, tuve que hacer en un centro comercial. Yo decía, no, como la gente ya no va a la biblioteca, ni van a, sino que van a los centros comerciales, me funcionó más eso. Paradójicamente. Paradójicamente. Pero era toda la transformación de Itagüí, los parques, cambió la Yolanda María, toda esa evolución de Itagüí. Yo tengo más de 18.000 fotos, que son 60 años, desde mi abuelo y mis abuelos. En parte, tengo una parte en la pilota y me pasó lo mismo. Como a los 2 años yo volví, yo les di una parte, así como les pasó a ustedes. ¿Saben qué les dije yo? No, ya vuelvan. Uno tiene que firmar un comodato, pero ellos hacen un comodato, pero no le dicen a usted si sí van a cumplir o no. Usted cuando tenga el archivo, usted firma, a los 2 años, no, es que usted firma el comodato, ya no lo puede llevar, no, es que yo firmé, era para que ustedes lo, pero no hubo una cláusula de firma. Así como ustedes dijeron, así me lo dijo. Y era toda la historia. Entonces, lo que se habla ahorita, si no hay una formación del público ahorita en esta inmediatez. Muy duro, pues, porque... De todas maneras, y agradecerles porque al menos ustedes vienen hasta aquí y es algo que es patrimonial que nos interesa mucho a nosotros. Porque definitivamente aquí, a nivel cultural, es una pelea. Entre uno que en otros municipios, pero aquí más que todo. Estos espacios sirven para eso, pues, como para sostener esa esperanza de alguna manera, pues, viendo el grupo de jóvenes que era acá, perdón, de todos, pues. No, pero sí, ahí estamos. Esperanza, Aquí Saquen la foto conmigo de aquí. saquen a Lugo de ahí. Casualmente, la mitad. uno tiene esperanza de eso, pues la historia y la Sacándolo, no es cuestión de no es aburrida, pues, no es una apasiona, pues, está muy bueno en eso, ¿cierto? Y antes muchas gracias a ustedes, ¿cierto? Pues porque dentro de 100 años, aquí en este mismo espacio van a estar hablando de sus fotografías, ¿verdad? De todas maneras, no, yo estaba dando una pregunta que te iba a hacer tú que estudiaste tanto a Carvajal. Lo que yo leí de los archivos de la pilota, que también hizo un trabajo en la universidad, Carvajal empezó haciendo fotos de yo no sé si tú conoces un libro que se llama Procesos. Sí, claro. Cierto que hay una parte, o eso me parece a mí, porque ese libro yo no lo puedo volver a conseguir porque el libro se perdió. Ahí en ese libro de Procesos es cierto que hay una parte del edificio portugués. Sí. ¿Sí Ese libro está digital. ¿Está en digital? Sí, está en digital. Yo lo puedo mandar a él y él se lo puede pasar a qué bien. Y está el edificio Cortejer, el Banco Popular, pues la torre del Banco Popular, está Guatapé. Ah, sí. Que hay una cruz, yo me acuerdo que era una cruz en el parque. Proceso se refiere a que el Carvajal también era muy juicioso. Había una disciplina impresionante pues en los oficios del año pasado, el siglo pasado, pues que se ha perdido mucho, pero Procesos indicaba que él se iba todos los martes, por decir algo, pues un día específico de la semana, a la misma hora a tomar una fotografía durante 5 o 6 meses. Entonces lo que permitía ver los procesos, ¿cierto? En este caso los procesos de construcción de los edificios, los procesos de inundación de Peñón, etcétera, etcétera. En una de esas investigaciones de la piloto había en el centro una almacén que llamaba El Ley. Yo no sé si te recuerdan. El dueño se llamaba Luis Eduardo Yepes. El señor Luis Eduardo Yepes contrató a Carvajal y después lo hicieron loco para que tomaran una fotografía diaria en el mismo punto, cómo se hacían. Entonces de ahí nacieron los procesos. Desde ese Luis Eduardo Yepes se llamaba El Ley, que ya desapareció. Claro, es que de hecho